Muy bien. Muy bien, vamos a iniciar este tutorial. Te deseo un muy buen día en el momento en el cual te encuentres. Espero que te encuentres muy bien. Y, y esta semana de lo que es la neuroeducación, las neurociencias aplicadas a la educación emocional, lo vamos a ver como un complemento, cómo nos puede apoyar todas las neurociencias, ¿no? Todos los avances que está haciendo a nivel de cómo funciona sobre todo el cerebro. Y de igual manera, bueno, les voy a compartir un material, es un libro, es muy extenso, son como 200 páginas, que les va a servir para profundizar estos temas, algunas dudas que tengan sobre todo lo que veamos, sobre todo cuando sean etapas de neurodesarrollo, ¿sí? Y sobre todo para que entiendan, obviamente desde lo conceptual, cómo funciona el cerebro y cómo esto lo podemos llevar a un nivel práctico, ¿no? Obviamente, si nosotros le exigimos adaptación social a un niño de 3 años, pues va a ser una mera exigencia, ¿sí? Porque todavía no está preparado para esa instancia, ¿sí? La adaptación social la vamos a ver fuerte en primaria, por ejemplo, a partir de los 5 o 6 años. Entonces, primero les quiero mencionar una reseña de alguien que es un referente en todo esto, que es el doctor Santiago Ramón y Cajal. Es el primero en hacer, fue ganador del premio Nobel en medicina, pero uno de sus descubrimientos fue ver, literalmente ver, en un preparado histológico. Para el que no esté familiarizado con lo que es histológico, viene de la histología, y la histología es una rama de la biología. La histología lo que hace es estudiar la microanatomía, esto es que podamos ver a través del microscopio, por ejemplo, la forma, el fenotipo, las características que tienen los tejidos a nivel celular. Histología viene de algo tisular, entonces viene de tejido. Es el estudio de los tejidos. Entonces, en un preparado, en un microscopio, uno puede ver un fragmento de una porción, por ejemplo, de los riñones, del pulmón, etc. Pero el doctor Santiago Ramón y Cajal lo que hizo fue implementar técnicas de tinción, o sea, él ponía tinturas que por ahí cambiaba el pH de este tejido o reaccionaba a partir del pH del colorante con... Bueno, cuestión, él fue el primero en mostrar la forma de una neurona, cómo está compuesta una neurona, en uno de estos preparados a partir de estos métodos de contraste. Eso le permitió llegar también a la conclusión a partir de esos estudios que todos somos arquitectos o escultores de nuestro propio cerebro. Depende cómo aprendamos, en el contexto en el cual estemos, la funcionalidad que le demos al cerebro también, porque es un órgano que tiene una capacidad de adaptación excelentísima. Entonces, en la medida que nosotros aprendemos el lenguaje, mantenemos vínculos, que lo vinculamos también, valga la redundancia, con la teoría del apego, de qué manera nosotros nos relacionamos afectivamente en los primeros 3 años de vida, nos va a condicionar las siguientes etapas de neurodesarrollo. Entonces todo esto hace que uno sea el propio escultor de su propio cerebro. El tema es, obviamente hay muchos, suena muy bonito todo esto, pero hay mucho ejercicio de lo involuntario, lo inconsciente, que hace que algunas de estas cuestiones se nos escapen. Muy bien, siguiendo avanzando en esto, quisiera mostrarles, para aquellos que van a hacer una lectura de neurociencias, van a ver que se hablan de áreas corticales. Lo que está marcado en celestito, en verde y en rosa, por lo que veo, si no soy daltónico, perdón. Son áreas corticales, o lo que se llama el neocórtex cerebral, ¿sí? Pero son áreas corticales.
el área en moradito, no, en fucsia, sí, bueno, es moradito. Es las áreas subcorticales, y lo que vemos aquí en naranja, toda esta zona, sería como el cerebro más primitivo o el sistema límbico. Este es el cerebro emocional y este sería como el cerebro reptiliano, ¿sí? Este es el que otorga motricidad. De aquí parte prácticamente todas las estructuras cerebrales, casi desde los reptiles y los mamíferos, todos comparten esta estructura. La zona del sistema límbico siguiente, que sería esta, la emocional, el cerebelo, el hipocampo, las amígdalas, etcétera, etcétera. Eso sí puede diferir, pero el sistema reptiliano no. La amígdala está muy conectada a todo este sistema, que es involuntario, que está se llama así coloquialmente dentro de la neurociencia. Tienen cada nombre, cada estas, desde el tálamo, o sea, cada una de las estructuras tiene un nombre, ¿sí? Pero no me voy a meter en eso porque sería un diplomado en neuroanatomía esto, y no estoy ni siquiera capacitado para eso. Pero bueno, entender esto nos ayuda a entender de qué manera funciona el cerebro, ¿sí? Cuando habla del cerebro reptiliano, pues sabemos que es otra estructura, las áreas subcorticales y las áreas corticales. Muy bien. Una de las cosas que hemos visto que van a mencionar las neurociencias es el tema de la motivación. Y nos puede servir esta parte de entender la parte del funcionamiento, porque en educación emocional se habla mucho del tema de motivación y atención. Luego me voy a meter con la atención. Pero el tema de la motivación, el tema de la motivación, cuando uno está motivado emocionalmente, sí, nos vamos a sentir pletóricos de energía, queremos movilizarnos hacia eso. Y esto estamos hablando cuando la motivación es intrínseca, ¿sí? Pero cuando la motivación es extrínseca, o sea, cuando el esquema de premios y castigos, digamos, es parte, digamos, te puede generar una motivación extrínseca, o sea, si yo recibo un premio o un castigo, pues conductualmente me voy a comportar de tal o cual manera por esa repercusión. Entonces mi motivación viene por fuera. Cuando sabemos eso, el cerebro, de alguna manera, a corto plazo sí funciona, conductualmente puede responder a eso, pero atenta contra el largo plazo. ¿Por qué? Porque estamos, de alguna manera, si nos metemos en este esquema, por ahí estamos estimulando este segundo concepto que tiene que ver con indefensión aprendida. Indefensión aprendida es el caso de esos cerebros que están bajo tensión permanentemente, que están en estado de alerta. Si un cerebro está en estado de alerta, está en estado de alerta con su entorno, con su contexto, pero no tal vez con la cosa en sí, con lo que tiene en estado presente, sino que tal vez va a generar un estado de alerta con sus relaciones. Entonces el otro es motivo, digamos, de indefensión para mí. Entonces no confío, mis relaciones a partir de ahí, mis vínculos van a ser y no voy a lograr una de las competencias emocionales, que es un poco la adaptación social, no desde el adoctrinamiento, sino desde lo emocional. La estimulación, ¿qué condiciones estimulan la motivación? Bueno, justamente la motivación intrínseca está vinculada con aquello que mencionaba la semana pasada, que tiene que ver con la pasión de uno, con aquello que le genera fruición el hecho de hacerlo. Eso nos puede generar una motivación intrínseca, pero también nos puede movilizar la curiosidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, una de las llaves para la atención, que son los condimentos para la motivación, son uno, que se establezca la curiosidad como estado emocional, y segundo sería que podamos abrir esa llave a partir de la atención y dedicarle tiempo. El reconocimiento emocional, pues sí, lo vamos a dar
es el estado de ánimo, digamos, ¿no? Un estado de ánimo motivado, quiere decir que estamos articulados, predispuestos hacia aquello que nos motiva, ¿no? Vamos a tener energía, vamos a estar predispuestos, ¿no? Esto todo desde el punto de las neurociencias, ¿no? Vamos a hablar de los periodos de desarrollo, es muy importante esta parte. Lo vamos a separar en 3 segmentos. Faltaría un cuarto en el cual entramos en la adultez, ¿sí? Pero nos vamos a referir a estos procesos de neurodesarrollo de manera temprana. De 0 a 3 años hay una avidez por el cerebro de aprender que genera conexiones sinápticas de manera indiscriminada. Empieza a hacer puentes para todos lados. ¿Para qué? Para que podamos, el aprendizaje es igual a adaptación. En la medida que podamos adaptarnos mejor, pues tenemos más chances de supervivencia. Entonces, lo que permite una gran capacidad de absorción de información. Entonces, es un periodo crítico en el cual vamos a hacer, según las corrientes, podemos hablar de periodo crítico o de periodo sensible. Hay algunos que lo nombran, que lo mencionan que están aunados. Yo creo que están aunados porque es un periodo crítico, ¿sí? Donde el apego, lo afectivo, va a repercutir de tal manera que ni siquiera somos conscientes de eso. Pero si nosotros creamos un contexto de seguridad y protección y de novedad para ese niño que se está neurodesarrollando, pues vamos a tener en el futuro una persona más resiliente, más tolerante a la frustración, con confianza hacia el otro, va a confiar en el otro. O sea, va a tener curiosidad en conocer a alguien más que su familia, ¿sí? Entonces va a preguntar, se va a acercar a sus pares, ¿sí? El hecho de ir a entrar a una guardería o entrar en un preescolar le va a llamar mucho la atención, por ejemplo. Todo esto se aúna también al tema de la teoría del apego. Un tipo de apego seguro nos establece ciertas condiciones, pero lo fundamental es que los chicos, esta seguridad de protección desde el afecto, desde la familia, les produzca una curiosidad de conocer, de relacionarse con el otro. Luego vamos a entrar en el periodo de la infancia, en el cual el sujeto pues ya está preparado para otro proceso cognitivo, que es el lenguaje, las matemáticas, por ejemplo, la lectura, ¿sí? Vamos a tener niños de 4 años que ya aprendan a escribir incluso, pero son los menos. La media se va a dirigir hasta 6, 7 años. Y luego tenemos extremos, ¿no? Donde tenemos niños con algún retraso, alguna dificultad, donde 7, 8 años recién empiezan a escribir, y luego, que no es un retraso, digamos, está dentro de la normalidad, pero es un poco marginal de la media, pero están preparados ya para todo eso, para un proceso de escolarización. Y lo más importante en materia de educación emocional, que ya están listos para la adaptabilidad del medio social. Nosotros le podemos poner reglas a los chicos de 4 años. Esto es neurodesarrollo. Entonces si le puedo poner reglas, pues le pongo que me haga firmar un contrato de convivencia un niño de 4 años. No. O sea, lo puse como un extremo para que se entienda. A un niño de 4 años le puedes dar un contexto de ciertas reglas. Bueno, estos es 1, estos 2. Cuando hacemos esta actividad, todos nos mantenemos callados. Y haces una canción, por ejemplo. Eso lo hace desarrollar la actividad del medio social. Me están dando una indicación y yo la estoy acatando. A la medida que avancemos, esas indicaciones se pueden seguir ampliando. Pero hay una adaptabilidad también en materia emocional. Ellos empiezan a conectar con el tema de la autorregulación, que en el primer periodo es casi, le diría, imposible. Por eso los berrinches de los 2 años, que le ponen como quiebre, se trata de eso. Digamos, no tienen manera de controlar esos berrinches, esos secuestros emocionales de los niños de 0 a 3 años. Castigarlos es un error. Tenemos que ir educándolos en la medida que ellos vayan avanzando en el neurodesarrollo. Entonces, en lo emocional vamos a ver un mayor control emocional, ¿sí?, de sus emociones, de sus impulsos, que los niños de 0 a 3. En la adolescencia vamos a ver
un periodo en la cual lo social, lo relacional, digamos, lo vincular es fundamental en esta, perdón por la, pero bueno, una palabra me llevó a la otra. Por ahí sonó medio cacofónico, pero es fundamental el tema, digamos, de la relación. Por eso trabajar en talleres donde tenemos que empezar los educadores emocionales a los adolescentes a hablar de las redes sociales en el ámbito educativo. Fundamentales. Hacer un puente de confianza con ellos para que vean que los adultos también accedemos, ¿no? Que no es algo tan tabú, ¿no? No es algo que los adultos odiemos, para que podamos lograr esa empatía con ellos. ¿Por qué el tema de las redes sociales? Porque ahí ellos vuelcan toda su identidad. El tema de la identidad está muy relacionado a este periodo. Ellos van a ir creando su identidad durante la adolescencia. Por eso es un proceso muy deprimido, porque tiene un carácter reflexivo muy fuerte. Y si nosotros, como educadores, no estimulamos la autorreflexión en ellos y la autoconciencia emocional, lo que vamos a ver es que por ahí tengan un mayor interés, por ejemplo, en las drogas, en el alcohol, etcétera, etcétera. Porque falta lo otro, digamos. Por algún lado ellos se van a autorregular. Entonces, pero por ahí enraizan, digamos, hacen un enraizamiento de conductas patógenas a largo plazo, como o hábitos insalubres, como fumar, fumar marihuana, tomar alcohol, drogarse, etcétera, etcétera. Y eso es algo que en la adultez nos va a llevar mucho trabajo, a costo de nuestra salud incluso, sacarnos esos malos hábitos, entre comillas, ¿no? Hábitos insalubres, quiero decir, ¿no? Que atentan contra nuestra propia identidad, ¿no? Pero digamos son medidas de escape en los cuales ellos desarrollan una falsa sensación de bienestar a partir de ahí. Como el dolor en el cual estoy transitando es muy fuerte, la intensidad es muy fuerte también, la reactividad es muy incontrolable, yo me tengo que controlar de alguna manera. Por eso es que acceden básicamente los contextos cambian, lo social, la violencia, etcétera, etcétera, pero acceden a eso porque es una vía de escape muy fácil, digamos. Lo otro genera más, si se quiere, es un largo placismo, digamos, ¿no? Lo tienen que ver. Si ellos no lo ven y no cobra sentido para ellos, no lo van a hacer. Muy bien. Vamos a ver estas estructuras cerebrales implicadas a modo muy general, pero vamos a ver los hemisferios cerebrales, la amígdala, el córtex prefrontal o el órbito frontal. Tienen una comunicación entre ambos en varios centros, que lo que vamos a ver es que se comunican entre ellos y el tipo de comunicación que tengan, si es fluido o no, el tipo de comunicación y la integración de todos estos procesos cerebrales pues va a impactar en nuestras competencias emocionales. Yo tengo una amígdala muy reactiva y un córtex prefrontal que no se comunica mucho con ella, pues lo que va a tener es una amígdala muy independiente, justamente porque lo que hace el córtex prefrontal es inhibirla o hacer una inhibición regulatoria, es decir, mantiene un diálogo, discuten entre ambas, digamos, por así decirlo. Pero si tenemos una amígdala muy independiente, pues las respuestas que vamos a recibir van a ser rápidas, eso sí, pero muy reactivas. Tal vez vamos a reaccionar con baja adaptabilidad social, baja adaptabilidad emocional, y eso repercute en nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestro proyecto de vida. Los hemisferios cerebrales ya se sabe que están integrados, no hay un cerebro emocional y otro intelectual. Los hemisferios cerebrales están integrados, cada quien
trabajan de manera en conjunta y cuanto más integrados estén, hay mejor funcionamiento. Y el córtex prefrontal es aquella que vamos a ir desarrollando hasta nuestra adultez, hasta los 25 años. Se dice que esta zona todavía está en desarrollo. Y lo que hace es esa cuestión inhibitoria, es la que regula nuestros impulsos. Es aquella que nos hace reflexionar al momento de tomar una decisión, por ejemplo. Ese parate que nos da, por ejemplo, ¿no? Al momento de recibimos el impulso, la emoción nos moviliza hacia la acción y el que nos va de alguna manera a regular esa parte es el córtex prefrontal, ¿sí? Sumamente esencial para lo que es gestión emocional, ¿no? Quiero que que escuchen esta definición de neuroeducación o de lo neuro o la cultura de lo neuro a partir del doctor Francisco Muro. En no mucho, intentar enseñar sin conocer cómo funciona el cerebro será algo así como intentar diseñar un guante sin nunca antes haber visto una mano. La cultura en que vivimos y que hemos conocido y conocemos se está muriendo. Está naciendo una nueva cultura, la cultura neuro, que significa el darnos cuenta que el ser humano, lo que es el ser humano, lo que siente, lo que cree, lo que piensa, lo que hace, y en ello está evidentemente aprender y memorizar, es producto del funcionamiento del cerebro. La importancia, por tanto, de ello es trascendente. Pero es tan nuevo que es discutido todavía. Hay docentes de prestigio que todavía en este momento dicen es que no es tampoco tan necesario hablar del cerebro. Yo puedo explicar lo mismo sin apelar al cerebro. Yo digo que por lo menos la neuroeducación hay que aplicarla ya, aunque solo sea, o aunque solo fuere, para atajar, destruir lo que son, y ustedes y vosotros habéis oído hablar de ello, los mitos, neuromitos o falsas verdades. Hoy todo el mundo habla del cerebro, porque es la referencia importante, más allá de la filosofía. Es lo que nos aporta datos constatados. Y cuando hablamos así, hablamos de que podemos hablar de la memoria, del aprendizaje y de la memoria. Podemos hablar, insisto y lo repito, de valores y normas. Pero podemos hablar ya con fundamento de lo que significa y el valor que tiene la atención. Por ejemplo, el ejemplo más paradigmático del valor que puede tener la neuroeducación es para habernos dado cuenta en un tema tan debatido como es ¿cuándo comienza un niño a leer? ¿A los 3 años? Evidentemente no. El niño que sin embargo tarda hasta los 7 años, evidentemente no. Se estima por observación que el niño en general de un colegio a los 5 años, 6 años ya está listo para aprender a leer. Pero no todos. ¿En qué se fundamenta ahora que la neuroeducación pueda decir algo? En que sabemos que áreas fundamentales del cerebro, como es el área 23 y 44, en fin, áreas de ciertas áreas del cerebro, la corteza parietal posterior y la temporal superior, hay un área en donde la esencia de la lectura está en transformar el grafema en fonema. Si eso no ocurre, se lee muy mal o cuesta mucho. O hay que acudir a expandir los circuitos en otras áreas que cuesta sangre, que quiere decir castigo, quiere decir desazón, quiere decir malestar del niño al aprender. Y aprender algo, si hay que aprenderlo bien, hay que hacerlo con alegría. ¿Qué es cuando se aprende? Es cuando te da gusto. Eso se logra en la lectura a partir de los 6-7 años. ¿Por qué? Porque esas áreas ya sabemos ahora que han terminado de formarse los circuitos sinápticos y además aislar los axones con mielina para que la información vaya con nitidez. Enseña a un niño de 7 años a leer y te lo hace en 3 semanas. Frente al niño que sí tiene y no está preparado porque tiene inmaduras esas áreas a los 4, no solo hay que castigarlo, es que hay que atacarlo en el sentido de venga que nota.
Y esto ha presentado siempre problemas muy grandes. ¿Por qué el niño de 6, de 4 o 5 años de mi vecina sí ha aprendido a leer y en mi mismo colegio el mío no? ¿Es que el mío es más tonto o es que el maestro es tonto? Pues no, se puede deber, y de hecho es cuando ocurre normalmente, a que esas áreas no están maduras en uno y en el otro sí. Esa es la versatilidad y la división. Eso es lo que como ejemplo pongo para decir que neuroeducación es importante que conocemos. Muy bien, este es un autor que digamos te traigo para que lo puedas profundizar. Tiene varias bibliografías, o sea, tiene varios libros que nos pueden aportar muchísimo, sobre todo en ámbitos educativos. Muy bien, creo que hemos abarcado todo. No sé si me falta algo más. El desarrollo ya lo vimos. A ver si falta algo más. Muy bien, bueno, ya hemos pasado por todo. No, estaba chequeando si faltaba algo más. Bueno, espero que esta introducción te haya servido. Bueno, cualquier duda lo puedes obviamente verificar en la bibliografía que te compartí. Y si no, bueno, están abiertos los canales que ya conoces, WhatsApp, cualquier duda que puedas llegar a tener. Te agradezco tu tiempo y nos vemos en la siguiente clase de neuroeducación, donde veremos el tema de la atención, por ejemplo. Muchas gracias.